para poder desarrollar la información y le damos la bienvenida al doctor Carlos Pérez, psicólogo clínico y organizacional de gestión del talento humano. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, este tema es muy interesante. ¿Es posible mantener la motivación y pasión por el trabajo? Como yo le decía, creo que esto depende de qué tan buen líder, qué tan buen jefe puede ser o hay otra parte por ahí que está faltando. Sí, claro. En realidad, hablar de un tema de motivación es un tema extenso, ¿no? Pero en resumidas partes, la motivación depende mucho por la parte de la empresa, como también por la parte de la persona, ¿no? Hay dos conceptos que están tratando aquí ustedes, que es pasión y motivación. Ajá. ¿No? La pasión es hacer algo que a mí me gusta. Depende, ¿no?, de uno mismo. Claro, que muchas veces no todos tenemos la oportunidad o la dicha de hacer lo que nos gusta, ¿no? En este mundo globalizado, y es más aún en nuestro país donde la oportunidad laboral es escasa, muchas veces no hacemos lo que nos gusta. Y eso desencadena una falta de motivación. Y es que en realidad esto de la pasión va desde que uno está escogiendo la carrera, porque hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero estudiar, no sé, actuación, y el papá le dice, no, vas a estudiar administración, ¿no? Y ya ese chico no tiene pasión al final, o sea, es más complejo. Claro, viene desde cuando uno elige la carrera e inclusive desde cuando uno elige hacer las prácticas. Muchas veces uno, cuando elige hacer unas prácticas en la universidad, en la carrera X que estudies, ya estás encaminando tu línea de trabajo, y a veces te das cuenta que de repente no era lo tuyo, tú pensabas que te gustaba, no era lo tuyo, y lo ves como un retroceso, y es ahí donde te estancas y piensas, no, pero ya perdí mucho tiempo, y sigues adelante, y ahí también pues ¿no?, te bloqueas y no generas lo que te apasiona. Claro. ¿No? Pero por ejemplo, hablando de la motivación como tal, ya hay estudios, ¿no?, de Harvard que indican de que, por ejemplo, la felicidad y la motivación no solamente depende de la empresa como tal. La empresa puede atacar un 50%, el otro 50% lo hacemos nosotros mismos. Y es más, y eso desencadena ya otros temas ya organizacionales, como por ejemplo el clima laboral, el desempeño, que si bien es cierto, la empresa te puede dar muchas oportunidades, pero también tú tienes que alinearte y, por ejemplo, poner de tu parte, ¿no? Claro, porque yo veo empresas, o sea, y conozco gente que ha estado a cargo de ciertos grupos, ¿no?, de trabajo, y como que se preocupan, ¿no?, en generar el ambiente, le hacen actividades, viernes con algún motivo, diferentes compartir y cosas. Entonces es como que a veces digo, se preocupan demasiado, ¿no? O sea, esa preocupación veo que está siendo cada vez más, y a veces el trabajador no responde de la misma manera. Y también lo veo según el tipo de profesión. O sea, por ejemplo, veo que en empresas hay mucho más que esto, que en un hospital. En un hospital uno va como que chambea, está full todo el día viendo pacientes, atendiendo consultas, que ahí no importa si estás saturado o no estás saturado. O sea, nadie te dice como que, oye, vamos a hacer un viernes de compartir. ¿Qué compartir? O sea, no hay tiempo, ¿no? Por ejemplo, y es más jerárquico. Claro, los rubros, por ejemplo, son distintos y la manera de gestionar a las personas es distinta, ¿no? Y eso va alineado con la psicología. Por ejemplo, en interno conversábamos el tema de los líderes, ¿no? Por ejemplo, una empresa da mucho por el bienestar de los trabajadores. Le da buen ambiente de trabajo, le da buen salario emocional, ¿no?, aparte del remunerativo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un líder que no va alineado a lo que es la cultura o la filosofía de la empresa, el propósito como tal? Pues desmorona todo ello. Entonces, una de las causas más importantes de que la motivación esté en un empleado es el papel del líder, claro, ¿no? El líder tiene que saber cómo, ¿no?, motivar a sus trabajadores, y también de qué manera lo va a hacer. No solamente, por ejemplo, en el aspecto comercial que mencionabas también, haciendo una analogía con el sector salud, va a haber presión siempre, porque hay una meta, hay que cumplir, hay que generar utilidad en una empresa. Entonces, el truco no está en eliminar la presión, ¿no? El truco está en saber cómo gestionarla. O sea, ya sabemos que vamos a ejercer presión, sí, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ahí interviene mucho el líder, ¿no? Entonces, las empresas se han enfocado mucho en entregar cosas materiales a los trabajadores, pero mucho tiempo descuidaron esta parte, ¿no?, que en realidad era la que realmente atañe, ¿no? O sea, ¿de qué vale de que yo vaya muy motivado a mi trabajo si mi líder no me reconoce o no me dice, oye, muy bien, buen trabajo? O en algunos casos el líder dice, no, yo lo hice. Claro, ¿no? Pero o sea, también
Yo pienso de que, como usted mencionó, o sea, depende mucho de uno, ¿no? Porque en algunos lugares, o sea, hay algunos trabajadores que también he visto de que ya están acostumbrados a que constantemente les esté dando algo la empresa o el jefe, ¿no? Entonces es como que no responden, como que es parte de tu trabajo, tienes que hacerlo, tienes que darlo mejor, porque obviamente es como que tu carta de garantía, ¿no? Cómo te comportas, cómo eres como profesional y demás. Entonces es como que, no, voy a hacer esto a medias si es que no me van a reconocer, o si es que no me van a, quizás ya no vamos a tener los mismos eventos que antes, no vamos a tener, o sea, claro, ahí te pueden mal acostumbrar. Claro, lo que pasa es que el ser humano, según su satisfacción de necesidades, todo lo que recibe una o dos veces, ya no lo considera como un extra, lo considera como un derecho. Entonces, por ejemplo, si un año hicieron como mencionas, una fiesta muy grande y el otro año no, el trabajador no se pone a pensar cómo le fue a la empresa, el trabajador se pone a pensar ¿y por qué no lo están haciendo? Claro. Si es parte de. Entonces, ahí también influye la parte tuya, ¿no? Como persona, que uno pues tiene que poner de su parte, inclusive para generar un clima laboral en tu área, ¿no? Antes hablábamos de clima laboral, ahora hablamos de microclimas, ¿no? Ya se está profundizando mucho, pero nosotros como personas en sí debemos poner mucho de nuestra parte para poder ser empáticos, ¿no? Cuando hablamos de motivación hablamos mucho de empatía, hablamos mucho de manejar el tema de ansiedad y también de generar la satisfacción interna, ¿no? Nosotros mismos, cómo nos automotivamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahí justo leía, si yo un domingo por la noche estoy no esperando un lunes, pues ahí no es el lugar indicado, ¿no? Ahí no es. Porque claro, o sea, yo tengo que ir motivado a trabajar, ¿no? Y si, por ejemplo, la empresa en la que yo estoy, no hay oportunidades, pues ¿qué hago yo para que eso cambie? ¿No? Lo que normalmente es salimos y buscamos otro lado. Y así vamos probando y probando y probando, pero nunca atendemos el problema en sí. Porque si yo voy cambiando de empresas, que es normal en la generación actual, pero si es muy constante, y ahí debemos evaluar y observar, oye, ¿realmente son las empresas o soy yo? ¿No? Si yo soy de las personas que hago mucho caso a los rumores de pasillo, si yo hago mucho caso al qué dirán, entonces ahí no está haciendo la empresa, estoy siendo yo. Porque no estoy gestionando, no estoy trabajando en base a lo que yo puedo hacer, sino a lo que estoy esperando que haga, ¿no? Entonces también aquí hay un tema también que es, por ejemplo, yo soy no como lo creo, sino como me perciben. Exacto. ¿No? Entonces ahí entra también un tema de comunicación, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo lo dije bien. No, ¿cómo te percibieron? ¿Cómo te recepcionaron ese mensaje? Entonces ahí debemos también trabajar mucho en nosotros mismos, ¿no? En el tema de comunicación, empatía, asertividad, ¿no? Saber cuándo decir las cosas y en el momento indicado, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo de que, no sé, o sea, sí pienso que hay más acceso a los jefes, a los líderes, a los gerentes, pero también siento que a veces eso, o sea, como que tratan de generar un clima tan amigable que a veces como que los trabajadores pierden un poco también o sienten menos autoridad, ¿no? Y como que se relajan más en el tema de que, bueno, ya como puede ser buena gente, entonces entrego tal cosa después, o como que no, si la empresa no está haciendo tal cosa como antes, tantas activaciones, entonces ya también yo voy a bajar, ¿no? Como que mi rendimiento. Entonces, esas cosas sí veo que ha cambiado bastante, ¿no? En el ámbito empresarial. O sea, yo sí considero y tengo muy separado cómo es el tema de salud, que como esa empresa es totalmente diferente. Claro, es otro mundo. Es otro mundo que cuando he trabajado en empresas me he sorprendido bastante de que cuando he estado pues en hospitales, sobre todo en hospitales. Claro, la presión es distinta, ¿no? Pero por ejemplo, con lo que mencionabas, en la actualidad estamos confundiendo la tolerancia que deben tener conmigo frente a la irresponsabilidad, frente a mis funciones. Entonces, nosotros no nos han educado como personas para trabajar bajo objetivos, pero lo pedimos. Entonces, si lo pedimos, debemos nosotros también poner nuestra parte para que como trabajador poder cumplir. Y créeme de que la presión hace de que la motivación baje, pero la presión se ejerce
cuando uno mismo no cumple algo. Entonces, si yo ya sé, por ejemplo, la mecánica de mi trabajo, debo ser ordenado, debo ser responsable, créeme que la presión va a ser de una manera distinta, ¿no? Va a ser más porque esperen más de mí a que esperen lo mínimo de mí. Claro. Porque la presión se ejerce cuando hay un mínimo y no lo estoy cumpliendo. Entonces, exacto, hay que tener en creo cuenta. Creo que ahí son conceptos que uno mismo debe atender, y creo que ahí está el 50% que decía que uno debe poner como persona, ¿no? Claro que sí, doctor, muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. ¿De dónde lo encuentran, por favor? Sí, en mis redes sociales y al número 954-124-696. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias nuevamente por la por haber invitación. estado con nosotros esta tarde.